Muy buenas tardes. El día de hoy nos toca pesquisar un tema bien interesante. El tema de hoy es hombro, ¿vale? Entonces, ya acabamos con la parte inferior interna, perdón, con la extremidad inferior y ahora vamos hacia la extremidad superior. Estamos hablando en relación al tronco, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera articulación que componen todo un sistema muy interesante que es el sistema de agarre o de presión. No estamos hablando de la presión que se ejerce, por ejemplo, de la gravedad hacia la Tierra, sino de la actividad prensil, casi como una herramienta que nos va a ayudar, junto con la oposición del dedo pulgar, a tomar las cosas. Y entonces el hombro es quien primero va a dar la dirección, es el papá, digamos, de toda la articulación, o es quien va a empezar a generar el movimiento y quien va a poder ayudar a sostener, detener. Y bueno, vamos a hablar de todo esto, ya que el hombro es un sistema muy complejo y que utiliza muchísimos músculos y tiene la articulación de varios huesos. Entonces, por lo tanto, también tiene bastantes funciones. Bueno, vamos a empezar con su situación. ¿Cuál es su situación? La articulación proximal de la extremidad superior. Dijimos que siempre respecto al corazón o al mediastino es más central, ¿no? Entonces está más proximal y la mano sería lo más distal. Se extiende desde la parte superolateral del tórax hasta la parte superior del brazo. Es decir, todo esto, ¿no? Lo que vendría siendo la articulación. ¿Qué características tiene? Es una articulación que está suspendida. Entonces, aquí esta articulación, si se fijan, por estar a un ladito, si tú dejas los hombros caer, se puede mover, ¿no? Casi como un péndulo. Es porque la articulación está suspendida. No es lo mismo que con la pierna. La pierna tiene un punto de apoyo, ¿no? Con la cadera y solo la puedes suspender en caso de que estés sentado o que te levantes sobre el otro pie. Pero normalmente esas articulaciones no están suspendidas, tienen una presión. Ahora, se trata de un grupo, perdón, de 5 articulaciones. Por eso es tan importante y por eso su movimiento también es tan complejo. Entonces vamos a irlo viendo. Esta se compone de la escápulo-humeral. Aquí pues es anatomía básica, ¿no? La escápulo-torácica, la esternoclavicular y la acromioclavicular. Y hay una que le llaman un poquito falsa, que no le llaman como una articulación verdadera, que sería la subdeltoidea. Pero estas 5 articulaciones son las que van a configurar completamente lo que es el hombro. Anatómica y funcionalmente, todos los elementos están íntimamente vinculados. Entonces, recuerden que en las primeras clases hablábamos de lo que eran los engranajes, las cadenas musculares, cómo iba la función muscular casi como si fuera una liga o una fuerza en cadena. Lo mismo pasa acá. Todos los elementos van a estar vinculados para realizar todas las funciones que tiene el hombro, ya que si recuerdan, por ejemplo, en el pie solo tenía lo que era la dorsiflexión y la anteroflexión, lo que es flexión y extensión. Los laterales son situaciones de movimiento especial. Entonces el hombro sí tiene muchísimo más movilidad que eso, ¿no? Al hombro yo te puedo decir, a ver, súbelo, bájalo, hazlo hacia adelante, hazlo hacia atrás, da círculos. Puedes hacer externo, o sea, tienes una amplitud de muchísimos grados. Ahora es una región que es muy expuesta y relativamente superficial. Al ser una región tan expuesta, igual que la rodilla, por ejemplo, es una articulación que pues es susceptible a fracturas o a otras condiciones patológicas. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Para qué nos va a servir el hombro? La prensión se inicia en el hombro, como los camaleones. Fíjense, los camaleones también tienen sus manitas, su brazo, el antebrazo y el hombro. Gracias a esto, fíjense el movimiento, es como puede hacer la prensión de este lado. Entonces nuestra mano es más o menos lo mismo. Asegura la orientación espacial del brazo. O sea, si nosotros no tuviéramos esta dirección espacial, pues el camaleón, por ejemplo, no podría agarrar lo que son las ramitas, se lo dejaría al aire y entonces se caería, ¿no? Entonces el hombro dirige justamente hacia donde va a hacer la fuerza prensil. ¿Recuerdan en el tobillo? Que lo vimos con el ejemplo del balón, que por ahí la Classroom me dijeron que fue muy interesante el ejemplo, de que agarraba chanfle la pelota. No, lo que pasa es que el tobillo estaba dirigido hacia donde la pelota se fue, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá, el hombro dirige todo lo que es el brazo. Ahora, ¿para qué también sirve el hombro? Es la base del lanzamiento de los objetos.
Aquí, por ejemplo, ustedes tienen un gran campo en cuanto, por ejemplo, los beisbolistas que utilizan mucho el hombro y entonces constantemente tienen patologías o se lastiman por movimientos que están desfasados. Entonces, aquí es donde el fisicoculturista, pues de repente tiene una constitución muscular que pareciera buena para lanzar, pero no lanza igual que un beisbolista. ¿Por qué? Porque el beisbolista tiene ese músculo entrenado con potencia para lanzar. Y aquí es donde el licenciado en Cultura Física y Deporte puede dejar a los dos, a un físico-culturista y a un beisbolista, una rutina de ejercicio específica para cada uno, porque cada uno va a tener diferentes objetivos. Y aquí el licenciado puede cuidar también la articulación del hombro de sus deportistas para que asegurar que el paciente, una vez retirado del deporte, no tenga lesiones traumáticas posteriores o tenga las mínimas que se puedan. Por eso aquí lo más importante, como siempre en los ejercicios, es el estiramiento, el calentamiento, pero sobre todo el enfriamiento, ¿no? Estirar los músculos después de ejercitarlos. Y bueno, ya las recomendaciones que ustedes nos van a compartir como licenciados. Y bueno, también genera el hombro un soporte de hombrera que forma una zona de apoyo y esto evita llevar una carga que sea pesada. Perdón, que llevar una carga sea pesada. Entonces, ¿cómo pasa con estos, verdad? Que de repente decimos, ay, mira, qué fácil, o, ay, mira, súper difícil. Bueno, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo le hace para cargar tanto? Aparte que tiene una hipertrofia muscular muy marcada por el trabajo que hace, porque pues entrenan y entrenan y entrenan, el hombro también tiene esta función de soportar, tiene esta malla y que le hace un efecto de hombrera, como las sombreras que utilizas ortopédicamente, hace un efecto de hombrera y esto traba pues por completo el brazo y genera un soporte tipo palanca que distribuye la carga en todo, distribuye todo el peso, toda la carga y al trabar los brazos pues disminuye realmente el impacto pues hacia el hombro y lo distribuye por todo el cuerpo. Por eso es importante tener una buena postura al momento de hacer ejercicio, ¿verdad? Por eso estos atletas tienen una forma para agacharse, una forma para cargar, están protegiendo las articulaciones del peso externo. Ahora, ¿cuáles son las patologías? Bueno, tenemos varias, ¿no? Para empezar, la traumatología, como consecuencia de la movilidad que tenemos y pues genera menos estabilidad. Recuerden, no se puede tener todo en la vida. Si una articulación es demasiado móvil, es menos estable. Es como más, les digo, como un péndulo. Cuando es menos móvil, es más estable. Por ejemplo, piensen en las articulaciones que son semimóviles, ¿no? Las que están en el cráneo o las que estamos acá, por ejemplo, en la mandíbula. No abres tu boca como una serpiente, es semimóvil, o sea, tiene un rango de movimiento. Entonces es más estable, pero tiene menos movilidad. Cuando es muy móvil, es menos estable. Bueno, su posición expuesta, porque está muy expuesto a todo y tiene menos músculos referente a la cadera, que sería como el homólogo. Esto hace que sea vulnerable a varias fracturas. Y también, pues, el acúmulo de huesos que configuran la articulación. Por ejemplo, aquí podemos observar lo que es una fractura clavicular. Justamente en cómo la clavícula se partió. Ahí iba aquí, iba aquí, iba aquí, tras. Ya no hay continuidad del hueso. Aquí está el otro pedacito. Esta es una fractura muy evidente. Pero tenemos otros tipos de fracturas. Por ejemplo, aquí que se ve fracturado. ¿Quién me dice? Muy bien, esto de aquí es una mancha, esto no es nada. Aquí está la escápula y luego aquí está el húmero y fíjense cómo se ve el húmero, ahí se ve destrozado. Aquí hay un impacto entre la cabeza del húmero y lo que es el cuerpo. ¿Cómo se sabe? Fíjense, aquí va la línea bien, bien, bien. Y esto debería haber continuado aquí bien bonito. Y fíjense cómo de repente atrás se ve roto y aquí se ve una línea. Ya se fijaron, está trozadito. Esto también aquí, fíjense cómo se ve roto. ¿Se fijaron? Aquí en esta parte. Esta parte es un hueso que ya está sobrepuesto. Entonces, lo que pasó básicamente, así como que, como el micrófono, la parte
de la cabeza del húmero se impactó sobre el cuerpo. Entonces todo esto está roto. Esto hay que sacarlo, hay que fijarlo con una placa y con tornillos y pues que se recupere el paciente. Esto es muy común. ¿Por qué? Porque es un área muy expuesta. Ahora, en la reumatología, pues básicamente tenemos secuelas de traumatismos, ya sean automovilísticos o deportivos o accidentes del día al día, pero también por errores de la carga o sobrecarga da lugar a una inflamación y degeneración de los elementos periarticulares. 70% de las personas arriba de 50 años es portadora de rupturas parciales y sintomáticas del manguito rotador. Ok, el manguito rotador, ¿cómo nos da problemas? Es lo que nos ayuda a rotar el hombro y es lo que nos ayuda a cargar. Y por no saber cargar las cosas o por no hacerlo adecuadamente, tenemos problemas. Y al final, fíjense cómo en los 50 años el 70% de las personas ya llega con lesiones aquí, porque en su vida han cargado malas cosas, han hecho malos ejercicios. Por eso es muy importante en los gimnasios, por ejemplo. Yo me acuerdo que en Guadalajara hubo un gimnasio y todos los instructores pues ninguno era cultor físico, ninguno, no estaban abajo de ningún cultor físico, todos eran literal gente que había estado en el gimnasio mucho tiempo, tenían un cuerpo bonito y sabían manejar los aparatos, entonces más o menos, entonces los ponían a hacer rutinas. Y el problema de eso es que como pues no saben de anatomía, de fisioanatomía, del peso y demás, muchos terminaban lesionando a los usuarios del gimnasio. Entonces vean cómo es tan importante sí tener a alguien a cargo, alguien que sí sepa, que esté estudiado, que sepa justamente cuáles son los mejores ejercicios y cuáles son las articulaciones más expuestas, sobre todo el ejercicio, para cuidarlas más, sobre todo, ¿no? Calentarlas bien, porque creen que tardamos tanto en calentar hombrito y hacemos tantos ejercicios, porque es una articulación bastante importante que necesita de nuestro cuidado y nuestra completa atención, porque lleva muchos problemas en el pasado, en el futuro. También las bursitis, ¿no? Son súper comunes. Ahora, en la neurología, pues tenemos varias: la parálisis del nervio axilar, lesiones centrales, periféricas. En la ortopedia, pues básicamente displasias que favorecen a las luxaciones, que las luxaciones son muy comunes en los hombros. Y en la ortopedia infantil, pues el plexo braquial en el nacimiento, ¿no? Que a veces la mujer cuando está muy tensa, por eso las mujeres cuando están pariendo, aliviándose, bueno, me gusta decir aliviarse porque siento que un bebé no es una enfermedad. Entonces, cuando está en el proceso de parto vaginal, muchas se estresan y al estresarse pues los músculos se contraen, también los músculos lisos, entonces el útero sobre todo pues también tiene una musculatura que obedece a la contracción y pues hace que sea más difícil el nacimiento. Y es muy común que si la mamá está muy estresada o tiene un canal muy estrecho de parto, el niño se distocie de su hombro, o sea que tenga su hombrito, se le empieza aquí a jalar y luego pues lo jalan y el niño nace con el hombro caído o con lesiones nerviosas debido al nacimiento. Entonces tienen que ir a rehabilitación pediátrica, ortopédica desde niñitos, desde recién nacidos, pero se asegura que ya en la juventud, en la adultez, no tengan lesiones postraumáticas, aunque pues ya tienen un factor de riesgo. Por eso es muy importante que la mujer que se quiere embarazar y todo esto se prepare para que también prepare su canal de parto en el momento del parto y se relaje, respire y haga caso a los médicos para que sea lo más exitoso posible y el parto salga lo mejor posible. Porque cuando las mujeres están muy comprometidas con, en vez de gritar, ayudan al nacimiento, hay veces que hasta el bebé podálico puede nacer y nace sin problemas, o sea, de pompitas. Bueno, ahora vamos un poquito a las bases anatómicas. Van a decir, ¿por qué puso animales y vamos a hablar de anatomía? Pues para hacer una comparación. El hombre cuenta con una extremidad superior lateralizada gracias a la posición lateral de su hombro, lo que le agranda el espacio de capacitación y pasa a ser anterolateral. Entonces, básicamente aquí tenemos al hombro, perdón, al hombre con sus dos hombros que pasan a ser anterolaterales, o sea, hacia adelante y de lado, y pues sus usos, ¿no? Fíjense cómo, por ejemplo, el caballo carece de hombros, de esa postura, es su un cuneiforme, ¿no? Habíamos dicho, se me olvidó cómo se dice, pero que termina en cuña. Y luego tenemos al pájaro, que el pájaro, fíjense cómo sus alas recuerdan mucho al humano, ¿no? A lo que son
los brazos del humano cuando están estirados, y justamente porque los pájaros también utilizan su lateralidad y sus hombros como los humanos, solo que pues ellos tienen magníficas y gloriosas plumas con las que pueden volar y ojalá pudiéramos también tener esa capacidad, ¿no? Aunque la tenemos, el ser humano. Fíjense, en cuestión de con animales y el ser humano, se dice que el ser humano pues es el que está hasta arriba de la cadena evolutiva por su capacidad cerebral, porque nosotros podemos utilizar el cerebro de una manera muy específica que normalmente los animales no pueden. Por ejemplo, el mejor para correr es un caballo, el mejor para nadar es un pez, el mejor para volar es un ave, pero el hombre es un inexperto de todo, no es el mejor para hacer todo, pero es el que puede hacer todas las cosas. El hombre puede nadar, puede correr y con su capacidad intelectual creó máquinas para volar. Entonces también creó máquinas para correr más rápido, o para nadar más profundo, para respirar bajo del agua. Entonces domina estas partes gracias a su capacidad intelectual, que es la que deberíamos de utilizar todo el tiempo, chavos. Esto es lo importante, lo que está en el cerebro, porque eso es lo que nos va a ayudar, o lo que se supone que nos pone en la cadena como especie evolutiva. Entonces, si lo utilizamos adecuadamente, el poder que tenemos es pues magnífico, es bueno, no lo podemos medir, ¿no? Y me pasa lo que sí, porque de repente me emociono cuando hablo de esas cosas, pero vámonos ahora a lo que nos compete, que es el hombro. Vamos al nivel óseo, vamos a ver cuántos huesos conforman. Está el esternón. ¿Qué? ¿Cómo que el esternón? Si el esternón está en el mediastino y el hombro está lateralizado, ya habíamos dicho. Es que lo que pasa es que el esternón en su manubrio, que sería esta cabecita, tiene justamente la recepción de la clavícula. Entonces también la parte lateral del manubrio forma un pivote para los desplazamientos del hombro. O sea, es justamente como una direccional. Fíjense, tóquense donde inicia la clavícula y van a darse cuenta que hacia donde quieren ir, esto se mueve, ¿no? Es justamente donde empieza el movimiento. Luego está la clavícula, que es el relevo muscular cérvico-pectoro-braquiales. Luego está la escápula, el alita de pollo, que esta tiene libertad en relación al hombro y su único contacto realmente es con la clavícula por atrás. Y bueno, por acá. Y lo que es el húmero sería el brazo, digo, el hueso del brazo, del antebrazo, y justamente aumento del brazo de palanca deltoideo en el curso de evolución. Tiene una cabeza muy voluminosa y un cuello anatómico inexistente en longitud. Es decir, esto de aquí podría o formaría lo que es su cuello, pero realmente no lo podemos como definir tal, no se encuentra, ¿no? Está perdido en cuanto a longitud hablamos. Esto es, les digo, análogo a la cadera, así que aquí se formaría como un acetábulo, pero pues es un poco más complejo porque tiene unos movimientos mucho más complejos. Ahora, a nivel articular, tiene bolsas sinoviales que tienen un papel importante en la movilidad regional. La más importante es la subdeltoidea y es la más común cuando se presenta dolor. Entonces aquí es donde estamos hablando de las bursitis, la inflamación de las sinoviales, que es muy común en el área deportiva. Entonces, cuando el paciente tiene dolor al movimiento, sobre todo superior, aquí se genera una inflamación de las bolsas y eso se llama bursitis. Se necesita tratar con antiinflamatorios, terapias. También se pueden utilizar terapias físicas, apósitos con agua calentita, con manzanilla y demás. Luego tenemos la multiplicidad de los tipos articulares. Existen de 5 a 6 articulaciones. Está en silla de montar para la esternoclavicular, en superficie plana para la acromioclavicular, esferoidea para la escápulo-humeral, cisarcosis para la escapulotorácica y la bolsa sinovial para la falsa articulación subdeltoidea. Tenemos el neoacetábulo escápulo-humoral, que está formado por dos partes, una inferior y una superior, y esto confiere un acetábulo semideformable, que es lo que decíamos en comparación a lo que es la cadera. Se hace así como un tipo acetábulo para que se pueda rodar bien. A nivel capsuloligamentoso, aquí es bien interesante, tenemos lo que es la cápsula. La cápsula es muy laxa y se puede extender de 2 a 3 centímetros antes de romperse. Entonces de aquí que de repente hay movimientos que te duelen un montón, que te lastiman, pero no se rompen, ¿no? O sea, tiene una gran capacidad de elasticidad.
Tiene fibras escapulohumorales paralelas y aseguran una presión articular en los movimientos de rotación y otras circulares que van a servir como frenos inferiores. Esto nos sirve mucho sobre todo en los ejercicios isométricos, como cuando hacemos plancha. No sé si se han fijado que los entrenadores siempre te dicen, no, traba el hombro. A eso se refieren, a que hagas como un freno para que empiece a generar peso en el brazo, pero está protegido el hombro, está protegido el brazo, está protegido el codo, la muñeca, por eso tienen que estar derechos, por eso todo es en línea lateral, digo, en algo lineal al hombro, y ya que está todo derecho, entonces, por ejemplo, se procede a doblar para hacer una lagartija. Siempre tiene que ser recto al hombro. También tiene sinovial, que aísla el tendón de la porción larga y comunica a veces con la bolsa sinovial de la subescapular. Tenemos 3 polos ligamentosos del hombro, el pivote medial, el anclaje lateral y el freno anterolateral. Todo esto se necesita para los complejos movimientos que tiene. Tenemos los fibrocartílagos del hombro, que sería el labrum, forma una unión semirrígida entre la movilidad de la cabeza y la rigidez de los glenoides. Fíjense, esta es la articulación glenohumeral, que sería el aparato cápsulo ligamentoso. Fíjense qué interesante está, ¿no? Está compuesto por un montón de cápsulas y ligamentos. Ahora, a nivel muscular tenemos un montón de músculos y sí sería bien importante que los tocáramos todos. Entonces, según su localización o su profundidad, los podemos dividir. Según su localización tenemos a los toracoescapulares, que serían el trapecio, el romboide, elevador de la escápula, dorsal ancho en su trayecto pelviescapular, el serrato anterior, el pectoral menor y el homoyoideo. Disculpen. En los escapulohumorales tenemos a lo que es los músculos del manguito, los músculos intrínsecos, los estabilizadores, el deltoides, el dorsal ancho, el redondo mayor y el pectoral mayor. Y según su profundidad tenemos lo que son los profundos músculos del manguito, cuyos tendones cubren anatómicamente la cabeza humeral. Su función principalmente es estabilizar. El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y el subescapular son profundos. Los superficiales vendrían siendo lo que es el manguito funcional, que es el que asegura el funcionamiento del hombro, asegura sobre todo una reserva de potencia. Esto es por eso aquí, cuando ya tu cerebro vio hacia dónde quieres lanzar la pelota, primero diriges con tu hombro y luego guardas, que es justamente los superficiales, y luego con potencia no avientas. Y luego está el elevador de la escápula, el romboides, el serrato anterior, los pectorales, los serratos que también están en el hombro involucrados, sí, claro, ahí es donde se insertan. Y el homoyoideo, el subescapular, el pectoral mayor, dorsal ancho, el redondo mayor, además aducen. Estos nos ayudan también a la aducción. El deltoides, pues es el músculo más especial, yo creo que del hombro, y es el que le echamos como que más peso, ¿no? Y es donde podemos encontrar más lesiones, también a nivel de patología. Pero si ustedes se ponen a pensar, o sea, todo lo que conlleva el hombro, cada parte puede lesionarse, cada parte puede lastimarse y cada parte te puede llevar a una patología diferente. Por eso es que es muy importante cuidar tanto la articulación. Ahora, ¿qué movilidades hay? Lo que les decía, el hombro tiene una movilidad muy compleja. Funciona con varias articulaciones, entonces cada articulación puede tener flexión, extensión, abducción, aducción. Básicamente estos son los movimientos que hace el hombro: elevación y descenso, aducción y abducción, rotación lateral, rotación medial, báscula anterior, frontalización, antepulsión, retropulsión, rotaciones axiales. Si se fijan, las movilidades que tiene el hombro son bastantes y variadas. Muevan su hombro hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un poco enfrente, hacia un poco atrás, hacia 45 grados. Lo pueden hacer. Fíjense cómo en el dibujo se utilizan todos los músculos que dijimos para poder realizar los movimientos. Lo que me lleva entonces a qué movimientos les pudiera yo recomendar o que para que sus pacientes no tengan lesiones. Lo primero es calentar el hombro, ¿no? Entonces asegúrense que su paciente tenga todo este rango de movimiento, también que tenga todo este rango de movimiento y hasta arriba. Este tipo de ejercicios nos ayuda a tener más flexibilidad, más rango de movimiento
y también nos ayuda a que el paciente vaya estirando sus fibras musculares y las vaya adaptando para el trabajo más pesado que va a tener en los siguientes meses. Entonces hay que recordar al paciente, verlo también lateralmente para saber hasta dónde está funcionando su rotación lateral, su abducción, su aducción. Hay que checar muy bien y en caso de que veamos que no está jalando muy bien el hombro, hay que revisar cuál de los músculos es el que necesita más soporte, más apoyo o más ejercicio para poder brindárselo y que el paciente mejore. Aquí existen otros que son justamente para el calentamiento, subir y bajar el hombro, hacer círculos, cruzar y tijeras, cruzar y extender o nadar en dos direcciones. Y bueno, este de nadar en dos direcciones es muy interesante porque aparte nos ayuda a medir el nivel de propiocepción y de atención que estamos poniendo. También si tenemos aparatos, si tenemos la ventaja de estar en un gimnasio o en un lugar con aparatos, pues estos son muy buenos ejercicios para fortalecer el área del hombro. Acá les dejo otros, que serían con pesitas, igual con aparato. Recuerden, por eso les decía que son muchos y complejos los movimientos del hombro. Entonces hay que recordar cubrirlos todos para que el hombro esté bien protegido, porque es nuestra principal función y dirección de lo que es nuestra garra o nuestra mano, ¿no? Que nos va a ayudar a casi todo, a todas nuestras funciones. Y bueno, chicos, creo que eso es todo por el día de hoy. Es un tema muy interesante, muy largo. Yo se los acorté un poco porque sí creo que lo han visto en más lados, pero sobre todo me interesaba mucho que viéramos estas partes que son las más interesantes, las más importantes. Y bueno, de aquí vamos a ir ahondando, ¿vale? Y bueno, ya me he checado, ya se pusieron al tiro, entonces, como habíamos quedado, yo les voy a seguir actualizando sus clases, ¿vale? Que tengan bonita tarde, chavos. Nos vemos. Nunca la inicié.